Investigación. Y yo le agradezco mucho a Juan Martín Pérez García, director de Red por los Derechos de la Infancia en México, Redín, que nos ayude también a entender el tema. Juan Martín, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. No, al contrario. Juan Martín, la pregunta que yo te tengo es, para empezar esta conversación, ¿es un mito el hecho de que históricamente hemos tenido en este país una muy buena cobertura en materia de vacunas? Porque eso es la historia con la que yo me quedé, algo que se presumía mucho en México. ¿Es real esto? No, fíjate que claramente, digamos, esto era una evidencia. Me permito comentarte que, de hecho, ese era uno de los mejores ejemplos de cómo se podían instrumentar políticas públicas exitosas. Recordemos que para una política pública, una política de Estado, necesitamos un marco normativo. Tenemos a través de la Ley General de Salud enmarcado esas acciones y también como una entidad responsable, articuladora, la Secretaría de Salud de este país. Pero además, al ser tan exitosa, logró la articulación literalmente de todas las dependencias y todos los órdenes de gobierno. Es decir, estas semanas de vacunación que se ha durante mucho tiempo articulaban a gobernadores, gobernadoras, la Secretaría de Salud, por supuesto, educación como un elemento central con 30 millones de niños, niñas y adolescentes en educación básica, hasta el ejército estaba vinculado y lograba llegar a todos los rincones del país, los municipios más alejados. Por eso es que, como todos los datos, y ustedes acaban de presentar un resumen excelente de ello, daban cuenta de una cobertura al 100%, una cobertura universal. Lamentablemente comparto con ustedes en este trabajo que han mostrado que esto se ha ido deteriorando desde que llegó esta administración. Los argumentos son claramente insostenibles, es palabrería. En los hechos, los niños, las niñas pequeños están viendo afectada su salud, no solamente porque se ha reducido la posibilidad de tener, incluso antes de la pandemia, ahora con la pandemia, el acceso a las vacunas, porque los hospitales, la gran mayoría, fueron convertidos en espacios COVID y no era recomendable visitarlos, pero también el desabasto propiamente por errores administrativos y por el rompimiento con la industria farmacéutica sin tener una alternativa. Y como ya lo ha anunciado en Naciones Unidas en su conjunto, en el plano global, con la pandemia, la baja de vacunación va a representar un riesgo para la vida de millones de niños, niñas, adolescentes particularmente en todo el mundo. Pero en el caso mexicano esto puede agravarse con el retroceso que ya teníamos en el año previo. Allá en la década de los 70, recuerdo, si mal no tengo el dato, que comenzó con este gran programa nacional de vacunación en el que, como bien dices tú, Juan Martín, hasta el ejército se involucraba y ahí iba toda la chiquillada y las mamás y todo el mundo participaba. Desafortunadamente esto se acabó. Dices tú que el desabasto es el principal problema y debido también al conflicto con las empresas que se encargaban de hacer esto. ¿Ese es el origen del problema o es más complejo, Juan Martín? Bueno, por supuesto todos los temas tienen mayores elementos, es decir, es claro que nuestro país montó una estrategia de política pública de salud para una cobertura universal de vacunas, lo cual fue exitoso, como has comentado, pero también es claro que en estos apartados de salud sucedieron actos de corrupción que se tendrían que haber investigado y sancionado a quienes correspondiera, y lamentablemente la nueva administración, bajo un argumento de corrupción, pero esencialmente para renegociar los contratos, los eliminan y no se tiene una alternativa. Se ha podido mostrar, incluso en el caso de los medicamentos para los niños y niñas con cáncer, que en la ineptitud de los funcionarios actuales, el desconocimiento del sector o de la industria farmacéutica, cómo funciona en el mundo y en el país, les impidió tener una alternativa apropiada inmediata. Y termina siendo un escenario realmente lamentable. Hay omisión dolosa de parte de las autoridades. El propio presidente de la República desestima estos reclamos de las familias que no encuentran la vacuna, que no tienen el medicamento para los niños con cáncer, aduciendo que todos son temas de orden político. Y esto no solamente es violatorio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino muy lamentable de cualquier funcionario de cualquier nivel que tiene que cumplir con el artículo constitucional que establece que en cualquier decisión y acción de Estado, el interés superior de la niñez tiene que estar por delante. No los intereses políticos, no los intereses económicos o de un partido, sino los intereses de
niños y niñas pequeños que sin la vacuna enfrentan un grave riesgo para su salud y su proyecto de vida. Hemos visto muchas manifestaciones de padres de familia reclamando vacuna urgente o medicina urgente para sus hijos. ¿Podrían los padres de familia demandar legítimamente al Estado por la falta de esta atención? ¿Es un derecho? Sí, efectivamente. De hecho, entiendo que varios están haciendo litigio. Nosotros, por nuestra parte, estamos documentando todo esto y entregando a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, para que esto pueda ser motivo de atención. El Estado mexicano está próximo a presentar su examen ante Naciones Unidas, particularmente este Comité sobre Derechos del Niño, y serán estos elementos que estarán ahí. Obviamente esto no salva la vida de niños y niñas, ni responde de manera inmediata, pero tenemos que seguir presionando para que las autoridades cumplan con su obligación legal de proteger la vida de niños, niñas y adolescentes. Juan Martín, finalmente, para terminar esta conversación, si en tus manos estuviera tomar una decisión como funcionario público, que no lo eres, claro, pero si pudieras tomar una decisión o una acción, ¿cuál sería en este momento para solucionar el problema? Lo que necesitamos es urgentemente proteger al Estado de Derecho, proteger las políticas y los marcos normativos, y eso ahí se tiene que asignar el presupuesto. Esto, por supuesto, no lo están haciendo las autoridades actuales y están camino a convertirse esto en un crimen de Estado. Un crimen de Estado, vaya término duro, ¿eh? Juan Martín, te agradezco mucho este intercambio de impresiones. Volveremos a buscarte porque este tema va a dar para más. Gracias por la oportunidad. Muy buen día. No, al contrario. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, conocido como REDIM. Vamos contigo, Jimena.